Buenas tardes a todos. En la sesión de hoy analizaremos las propiedades magnéticas de los sólidos y estas son de gran importancia ya que muchos dispositivos tecnológicos modernos se basan en el magnetismo y materiales magnéticos, incluidos los generadores y transformadores de energía eléctrica, los motores eléctricos, la radio, la televisión, los teléfonos, las computadoras, etc. Así que el estudio de estas propiedades son de gran relevancia tecnológica. El magnetismo es el fenómeno por el cual los materiales ejercen una fuerza atractiva o repulsiva sobre los materiales. Y el origen de los dipolos y momentos magnéticos pueden ser analizados desde la estructura atómica, debido al giro del electrón sobre su propio eje y al movimiento de los electrones alrededor del núcleo. Estos dos movimientos o giros causan momentos magnéticos de forma separada. Y estos dos movimientos, es decir, el del spin del electrón y el del orbital, contribuyen al comportamiento magnético de los materiales. Cuando el electrón gira, hay un momento magnético asociado a ese movimiento. Y el momento magnético de un electrón, debido a su spin, se conoce como magnetón de Bohr. Y este es igual a la carga del electrón por la constante de Planck entre 4pi por la masa del electrón. Un magnetón de Bohr tiene este valor. Antes de discutir el origen de los momentos magnéticos en los sistemas sólidos, describiremos el comportamiento magnético en términos de vectores, es decir, a través de la inductancia y del campo magnético. H es el campo magnético aplicado externamente, a veces llamado fuerza de campo magnético. Y si el campo magnético se genera por medio de una bobina cilíndrica o selenoide, como también se le conoce, que consiste en n vueltas espaciadas por una longitud L, y esta transporta una corriente eléctrica de magnitud I, entonces podemos establecer que la fuerza del campo magnético es igual al número de vueltas de la bobina por la corriente eléctrica que transporta esa bobina entre la longitud del sistema. Por otro lado, la inductancia o densidad de flujo magnético, denotado con la letra B, representa la magnitud de la fuerza de campo interno dentro de una sustancia que está sujeta a un campo externo H.
Tanto la inductancia como el campo magnético son vectores, caracterizándose no solo por su magnitud, sino también por su dirección en el espacio. La densidad de flujo magnético o inductancia está relacionada con el campo aplicado a través de esta ecuación, en donde mu representa la permeabilidad y esta es una propiedad del medio específico a través del cual pasa el campo magnético externo y en el que se mide la inductancia. Así, cuando no hay una sustancia, hablamos de una permeabilidad al vacío. Y la inductancia al vacío o permeabilidad al vacío está dada por esta ecuación, en donde mu0 es la permeabilidad del vacío con este valor de 4pi por 10 a la menos 7. Y para describir las propiedades magnéticas de los sólidos, utilizaremos varios parámetros. Uno de ellos es la relación entre la permeabilidad de un material y la permeabilidad en el vacío, donde MR se denomina permeabilidad relativa de un material y es una medida del grado en el que el material puede ser magnetizado, es decir, la facilidad con la que un campo B, es decir, de inductancia, puede ser inducido en presencia de un campo magnético externo. Otro parámetro es la magnetización de un sólido y este está relacionado en esta ecuación, en donde B es igual a mu0, es decir, a la permeabilidad al vacío por el campo externo más la permeabilidad al vacío por la magnetización del sólido. Y M, o la magnetización de un sólido, es igual a la susceptibilidad magnética del material por el campo externo que se induce. Y finalmente, la susceptibilidad magnética es igual a la permeabilidad relativa menos 1. Ahora, utilicemos las ecuaciones que describimos anteriormente para resolver este problema. Una bobina de alambre, también conocida como solenoide, con una longitud de 0.20 metros y con 200 vueltas, lleva una corriente de 10 amperes. Y nos piden, en el primer inciso, calcular la magnitud de la intensidad del campo magnético, es decir, H, en donde H es igual al número de vueltas del alambre de la bobina por la corriente entre la longitud del alambre y nos genera un valor de 10.000 amperes por estas unidades. Y para el inciso B,
vamos a requerir la ecuación de B0, que es igual a la permeabilidad del vacío por el campo magnético que calculamos en el inciso A. Entonces, la densidad de flujo al vacío es igual a este valor. Determinemos ahora la densidad de flujo dentro de una barra de titanio que está posicionada dentro de la bobina. Y la susceptibilidad del titanio es igual a 1.81 por 10 a la menos 4. La susceptibilidad generalmente es un valor que se mide experimentalmente y es adimensional. Entonces, la densidad de flujo es igual a la sumatoria de la permeabilidad al vacío por el campo magnético más la permeabilidad al vacío por la magnetización. Y aquí recordemos que la magnetización es igual a la susceptibilidad magnética por el campo externo. Y esto nos lleva a esta igualdad. De aquí conocemos la permeabilidad al vacío, que es este valor. Tenemos el campo magnético que se calculó en el inciso A. Todo esto multiplicado por 1 más la susceptibilidad magnética del titanio. Así, la densidad de flujo es igual a 1.25 por 10 a la menos 2 teslas. Ahora, calculemos la magnitud de la magnetización. Y esta es igual a la susceptibilidad magnética por el campo, generándonos un valor de 1.81 amperes sobre metros. La clasificación de los materiales, de acuerdo a sus propiedades magnéticas, se hace por el comportamiento que presenta el material cuando se le aplica un campo magnético. En esta figura se coloca una gráfica de inductancia versus un campo magnético externo y las diferentes propiedades magnéticas como el ferromagnetismo, ferrimagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo. Revisemos primero los materiales diamagnéticos y paramagnéticos. Y vamos a iniciar con el diamagnetismo. Este es una forma muy débil de magnetismo que no es permanente y persiste solo mientras se aplica un campo externo. El diamagnetismo es inducido por un cambio en el movimiento del orbital de los electrones debido al campo magnético aplicado. Y la magnitud del momento magnético inducido es extremadamente pequeño y en una dirección opuesta a la del campo aplicado. Así, la permeabilidad relativa es menor que la unidad y la susceptibilidad magnética de un material diamagnético es negativo. Es decir,
La magnitud del campo B o la inductancia es menor que la del vacío, como se puede ver en esta gráfica. En esta imagen se muestra la configuración del dipolo atómico para un material diamagnético con y sin campo magnético. En ausencia de un campo externo, no existen dipolos, y en presencia de un campo, se inducen dipolos alineados en sentido contrario a la dirección del campo magnético. Mientras que en los sistemas paramagnéticos, en ausencia de un campo externo, sí poseen dipolos, a diferencia de los sistemas diamagnéticos. Y estos dipolos se encuentran orientados de forma aleatoria. Sin embargo, estos dipolos atómicos son libres de rotar y el paramagnetismo resulta cuando se alinean con un campo externo, dando lugar a una permeabilidad relativa mayor a 1 y a una susceptibilidad magnética relativamente pequeña pero positiva, como se puede ver en esta gráfica. Los sistemas paramagnéticos poseen electrones no apareados y se asocia a cada átomo un momento magnético debido al spin de los electrones. De esta forma, tanto los materiales diamagnéticos como los paramagnéticos se consideran sistemas no magnéticos, debido a que estos solo exhiben magnetización cuando se encuentran en presencia de un campo externo. Además, en ambos materiales, la densidad o inductancia dentro de ellos es casi la misma que la del vacío. En esta diapositiva también se proporciona una tabla con diferentes materiales y los datos de susceptibilidad magnética a temperatura ambiente. Otra clasificación de materiales debido a sus propiedades magnéticas son los sistemas ferromagnéticos. Ciertos materiales metálicos poseen un momento magnético permanente en ausencia de un campo externo y manifiestan magnetizaciones muy grandes, por lo que se consideran sistemas ferromagnéticos. El comportamiento ferromagnético es causado por los niveles de energía desocupados en el nivel 3D de algunos metales como el hierro, cobalto, níquel y algunos metales de las tierras raras. Y es posible que los materiales ferromagnéticos tengan susceptibilidades magnéticas extremadamente altas, con magnitudes de alrededor de 10 a la 6. Y
y en consecuencia el campo externo aplicado es mucho menor que la magnetización de un compuesto. Así, la máxima magnetización posible o magnetización de saturación de un material ferromagnético representa la magnetización que resulta cuando todos los dipolos magnéticos de una pieza sólida se alinean mutuamente con el campo externo. También hay una densidad de flujo de saturación correspondiente que se simboliza con la letra B y una S. La magnetización de saturación es igual al producto del momento magnético por cada átomo y el número de átomos presentes. Aquí se proporcionan los momentos magnéticos netos por átomo para el hierro, para el cobalto y para el níquel. En los materiales ferromagnéticos, los dipolos permanentes, no apareados, se alinean fácilmente con el campo magnético impuesto, debido a la interacción de intercambio o refuerzo mutuo de los dipolos. Y por encima de la temperatura de Curie, los materiales ferromagnéticos se comportan como sistemas paramagnéticos y la susceptibilidad viene dada por la siguiente ecuación conocida como la ley de Curie-Weiss, en donde Xm es igual a la constante que depende del material. Tc es la temperatura de Curie y T es la temperatura por encima de Tc. Cabe la pena aclarar que la temperatura de Curie es la temperatura por encima de la cual un cuerpo ferromagnético pierde su magnetismo, comportándose como un material puramente paramagnético. Se denomina antiferromagnetismo cuando los momentos magnéticos producidos en los dipolos entre átomos vecinos e iguales se alinean en direcciones exactamente opuestas en el campo magnético. Es decir, se genera un alineamiento antiparalelo y por lo tanto la magnetización es igual a 0, mientras que la susceptibilidad magnética es positiva y pequeña. El óxido de manganeso es un material que muestra este comportamiento de alineamiento antiparalelo y la estructura del óxido de manganeso consiste en capas alternas de planos de iones de oxígeno y de iones de manganeso. Los momentos magnéticos de los iones de manganeso en cada uno de los planos están alineados en forma opuesta. Por consiguiente, este compuesto
antiferromagnético. Cuando hablamos de compuestos iónicos que exhiben una magnetización permanente, entonces nos referimos a materiales ferrimagnéticos. Las características magnéticas macroscópicas de los ferromagnetos y los ferrimagnetos son similares. La distinción radica en la fuente de los momentos magnéticos netos. En los materiales cerámicos, los diferentes iones tienen distintos momentos magnéticos. Por ejemplo, analicemos el caso de la magnetita, que es un compuesto formado por oxígeno y por hierro. En este sistema hay hierro en dos diferentes estados de oxidación, hierro 2+ y hierro 3+. Además, los hierros con estado de oxidación 3+ se encuentran en diferentes geometrías. Uno es octaédrico y el otro tetraédrico. Ahora bien, veamos cómo son los momentos dipolares atómicos en el hierro 2 y en los átomos de hierro 3. Noten que los hierros en estado de oxidación 3 poseen momentos dipolares atómicos antiparalelos. Por lo tanto, si hacemos una sumatoria de los momentos magnéticos, podemos observar que el hierro 3+ posee un momento magnético neto nulo, debido a que el mismo número de hierro 3+ octaédricos están paralelos al campo, mientras que el mismo número de hierros en estado de oxidación 3+ están antiparalelos, por lo tanto, se anulan, mientras que el hierro 2+ posee una magnetización en dirección al campo magnético. También los sistemas ferrimagnéticos muestran un comportamiento de Curie-Weiss a temperaturas superiores a la temperatura de Curie. La mayoría de los materiales ferrimagnéticos son cerámicos. Por lo tanto, en estos materiales las pérdidas eléctricas son mucho menores comparadas con las de los materiales ferromagnéticos de los metales. En esta tabla se muestran los momentos magnéticos netos para diferentes metales, los cuales generalmente forman parte de sistemas iónicos ferrimagnéticos. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio, en donde nos piden calcular la magnetización de saturación para el óxido de hierro, donde cada celda unitaria cúbica contiene 8 iones de hierro 2+ y 16 de hierro 3+, con un parámetro de red igual a 0.839 nanómetros. La magnetización de saturación es igual al número de magnetones de Bohr por metro cúbico
en el óxido de hierro por el magnetón de Bohr. Y N también se puede definir como el número de magnetones de Bohr por celda unitaria dividido entre el volumen de la celda. Así, la magnetización neta resulta solo de los iones de hierro 2+. Como ya se explicó en diapositivas anteriores, los dipolos debidos al hierro 3+ se anulan. Así que si hay 8 iones de hierro 2+ por unidad de celda unitaria y cada ion de hierro 2+ tiene 4 magnetones de Bohr, eso significa que por cada ion de hierro 2+, Nb es igual a 32. Entonces, si sustituimos N en la ecuación de magnetización de saturación, nos queda la siguiente expresión, la cual es igual a 32 magnetones de Bohr por celda unitaria debido al ion de hierro 2+ por el valor del magnetón de Bohr entre el volumen de la celda, lo cual nos genera un valor de 5 por 10 a la 5 amperes por metro. Y con esto concluimos las generalidades de las propiedades magnéticas en sólidos. En la siguiente sesión se analizarán las presentaciones realizadas por los equipos 5 y 6, los cuales nos explicarán más sobre las diferentes propiedades magnéticas en los materiales.